aplicación X que asocia a cada punto P un vector y es diferenciable si como aplicación X que va de Rn hacia Rn es diferenciable. Eso es solamente como recuerdo, ¿no? Entonces yo tomo el punto P y a cada punto P asocia un vector que está ahí. Entonces aquí este Rn es considerado como un conjunto, no como espacio vectorial, y aquí es como un espacio vectorial. Y entonces si yo tengo un campo, por otro lado, si X es un campo diferencial, entonces todo punto admite una trayectoria. Recuerden eso, ¿no? Todo punto de P, y P que pertenece a Rn. ¿Puedes aparte, por favor, el cañón? Hola, ¿se puede pasar? Sí, gracias. Gracias. Entonces, existe una curva diferencial con alfa de 0 igual a P y tal que X aplicado a alfa de T es igual a alfa primero. O sea, si este es el punto P, sería X de P. Aquí vendría a ser, no sé, X de alfa de T, y aquí estaría alfa de T. Y alfa se denomina trayectoria o curva integral, ¿no? ¿Y eso cómo se demuestra? A través de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales. Entonces, alfa es llamada la trayectoria o curva integral de P. Generalicemos esto para superficies. ¿Cómo podríamos decir? Entonces, en el caso de superficies, si S es una superficie regular, ¿qué vendría a ser un campo de vectores diferenciales en una superficie regular? Nuestro dominio ya no sería Rn, sino ahora sería una superficie. ¿Cómo entenderíamos como un campo? ¿No? Un conjunto sería, no, entonces es una aplicación, ¿no? Lo mismo, pero el dominio en vez de Rn es. Entonces, un campo de vectores X de S es una aplicación que asocia a cada punto P de S. ¿Qué asociaría ahora? Ya no podemos decir un vector de Rn. Estamos en la superficie. ¿Qué es esa función? Si ponemos, por ejemplo, que le asocia a un vector X de P, este vector X de P nada tiene que ver con la superficie. ¿Dónde tendría que dividir el X de P? En el plano tangente, ¿no? Porque el plano tangente es el conjunto de los vectores tangentes, ¿no es cierto?
Entonces, que asocia a cada punto P un vector x de P del plano tangente. ¿Y cómo se dice que sea diferenciable? ¿Cómo podrían? Porque antes era decir a campo de vectores diferenciales. Ahora, ¿cómo aplico? ¿Cómo defino que X sea un campo de vectores diferencial? Y es diferenciable ¿qué dice su intuición? Para hablar de diferenciabilidad en ese, ¿qué tenemos que considerar? Una parametrización, porque es la manera como llevar la diferenciabilidad de R2 hacia la superficie, ¿no es cierto? Entonces, si para una parametrización de P, vamos a tomar acá la parametrización. Esto es U, creo que está incluido en R2, esto es phi, phi de U, X se puede expresar como A de P, X de U, más con A y B funciones diferentes. Adelante. Aquí hay varias observaciones. ¿Qué tiene que ver X de U y X de B con el plano tangente? ¿Qué es X de U y X de V con el plano tangente? ¿Cuál es su relación? Es una base. Y si es una base, entonces este campo se expresa como combinación lineal de esta base. ¿Cuándo se dice que es diferenciable? Cuando sus funciones coordenadas son diferenciables. En realidad, si fuéramos bien estrictos, no sería X de P, sería, voy a poner acá X de Q. ¿Y dónde pertenece Q? A la vecindad coordenada. Segunda observación, dice para una parametrización, dice luego para cualquier parametrización. Si yo tomo otra parametrización, con respecto a esta parametrización existe otra base. Y con respecto a esta base, X se expresa como combinación lineal. Acá va a aparecer otras funciones coordenadas. ¿Quién me garantiza que esas otras funciones coordenadas sean diferenciables? ¿Qué argumento? Porque el cambio de coordenadas de las parametrizaciones es una función diferenciable. O sea, lo que quiero decir es esto. Miren, digamos que acá tenemos una parametrización, ¿no? Acá está la otra parametrización. Acá está coordenadas V. Acá está coordenadas V, pero acá está phi de U. Acá está phi de U. Y aquí va a estar en sentido contrario, ¿no? Y todos estos son
diferenciables. Ok, con respecto a la primera, x de q se expresa como a de q, x de u más b de q, x de u. Y con respecto, este x lo voy a poner en mayúsculas. Y con respecto a la segunda parametrización, un sombrero, ya. Con respecto a la primera parametrización, se escribe como combinación lineal de la base. Con respecto a la segunda parametrización, se escribe también como combinación lineal de la base. Pero las hipótesis, ¿qué son las hipótesis? Que esto y esto es diferencial. ¿Cómo pruebo entonces que esto y esto también son diferenciables? ¿Ah? Claro, el cambio de coordenadas es diferenciable. Ya está. ¿Y entonces cómo hacemos? Acuérdense que si tenemos unas dos bases, siempre existe una transformación lineal, ¿no? Pero no que lleve una base a la otra. Eso puede ser que esté en función de cambio de coordenadas. Pero bueno, díganme. Hipótesis. Esto es diferenciable. ¿Cómo prueban si tienen otra parametrización que ahora esto es diferenciable? Use, como dice su compañero, que el cambio de coordenadas es diferenciable. Yo podría expresar así, ¿sí? Como siendo podría expresarlo así, ¿no? ¿Qué más? Utilizo regla de la cadena. ¿Cuánto sale phi de u? Aquí. Phi de u, que le diga. Phi de u, rayito. ¿Alguien se atreve a hacerlo? Pues pon ejercicio el día jueves. Pruebe que lo que está acá esto. Eso quiero que pruebe. Pruebe que sí. X es que la definición de diferencialidad no depende de la parametrización. O sea, si vale para una, vale para todos. En realidad podríamos haber escrito así. Sí, igual. Las coordenadas u, b están en función de u circunflexo, se ha puesto acá, ¿no? U y a u rey. Entonces, ¿cuánto sería por la regla de la cadena esto? Sería i de u por, díctame la regla de la cadena, y acá. ¿Cuánto saldría? ¿Por qué? La derivada de phi respecto a la primera variable por la derivada de u respecto de la segunda. ¿Respecto de qué? ¿Así? Quinto año, ¿no? A ver, hagan eso.
definiciones, regla de la cadena. En la sugerencia del ejercicio use que el cambio de coordenadas es una función diferencial. Muy bien, eso lo hacen ustedes, por favor. Siguiente ejercicio, para que lo piensen ahorita. Nosotros hicimos el concepto de derivada covariante. No hemos hecho, ¿no? Vamos a considerar el experimentario. Consideremos S como si fuese el experimentario menos el polo norte y el polo sur. ¿Ya? Y vamos a considerar un campo delante, cuyas trayectorias sean los círculos máximos que van de P sub n Entonces vamos a considerar un campo de tal manera que el campo tenga esta trayectoria, o sea, acá están los X. Lo mismo, tomo este punto P, el campo que viene a ser X. ¿Y quién viene a ser su curva integral? Son los círculos máximos, los segmentos de círculos máximos, semicírculos, que salen de aquí y llegan aquí. Me dejo entender, ¿no? Entonces, de un ejemplo de X como en el gráfico. Otra vez, ¿quién viene a ser X? Tomo un punto cualquiera. Se me ocurre acá. ¿Cómo estaría el campo? El campo va a estar, este vector tangente va a ser, digamos, X de Q. Ya está. ¿Y quién es su trayectoria de X de Q? Su trayectoria va a ser un segmento o un semicírculo que sale del polo norte y va hacia el polo sur. ¿Me dejo entender? Entonces, de tal manera que el campo sea tangente a los círculos máximos. Entonces, sale del polo norte y se va al polo sur. Determinen la regla de correspondencia de X. Disculpe, ¿puedo pasar? Sí, claro.
profesor, una pregunta. En lo que ha escrito el sí de V rayito, no tendría que ser en las derivadas, no tendría que ser sobre V. Lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Fíjate, es U y V, en realidad esta confusión. ¿Cierto? Entonces acá, derivada con respecto de un rayo, regla de la cadena. Esto no vendría a ser derivada con respecto de U, derivada de U con respecto de U raya, más la derivada con respecto de V por la derivada respecto de U raya. Eso es lo que solución de la cadena. Por eso acá le he puesto derivada con respecto de U, derivada de U raya más derivada con respecto de U y derivada de V con respecto de U raya. Y después lo otro igual. Y el punto es, bueno, ya lo dejo para que ustedes piensen. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿ya lo hicieron? A ver, pongan a la inteligencia artificial que les di un ejemplo de la esfera unitaria, los dos puntos, y de un campo diferenciable cuyas trayectorias sean el semicírculo que va del polo norte al polo sur. Pero preferiría yo de 0 sea P. Vamos a graficar esto. Entonces, acá está esferas. Y acá está el punto P. ¿Cómo sería el círculo máximo? ¿Qué condiciones tendría que, en qué plano estaría? En fin. Si yo tomo X de P, va a estar en esta dirección. Entonces, este campo tiene que ser tangente a este semicírculo máximo, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo encontrarían un semicírculo que pase por P y que pase por estos dos puntos? ¿Cuántos círculos existen que pasen por estos tres puntos? ¿Varios o uno? Uno solo, pues tres puntos pasa un único círculo. Entonces hagamos esto. ¿Cómo hacen para encontrar la ecuación del círculo? Tiene que estar en el plano generado por el polo norte y el polo sur. Y que pase por P también. Ahora te preguntaría a cualquiera de las clases, ¿tenía alguna idea para encontrar este círculo? ¿Cómo lo encuentran? Una vez que lo encontramos, después determinamos su parametrización. Pero yo podría decir así, ¿no? Este círculo consiste en interceptar la esfera con el plano que pasa por qué puntos. Este y este. ¿Puede encontrar la ecuación de ese plano? Para que no nos confundamos, vamos a ponerle variables a t, x0 y 0, z0. Entonces determine el plano que pasa por t. No creo que sea difícil eso.
Si yo tomo este punto P por propiedades básicas del esfero unitario como vector, este punto como vector va a ser ortogonal al esfero unitario, ¿no? Sí. Entonces, P como vector es un vector ortogonal al plano, es una normal del plano. ¿Cuál es la ecuación general del plano? AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Quién es ABC? El vector normal, pues. En este caso, ¿quién sería el vector normal? X0, X0, Z0. Ahora pasa por los puntos 0, 0, 1 y 0, 0, menos 1. ¿Cómo sería su ecuación? Entonces, el plano ¿por qué ecuación tiene? Sería X0X más... Vamos a ponerle ABC ya para no estar escribiendo... ¿Cuál sería su ecuación? AX más BY más CZ más D igual a 0. Pero como pasa por el origen, ¿cuánto vale D? 0. Ahora utilicen los otros dos pasos. ¿Cuánto vale C? Sería A0 más B0 más C por 1 más C por menos 1. ¿Cuánto vale C? Reemplazamos ahora por 0, 0, 1. ¿Cuánto vale C? 0. Si reemplazamos por 0, 0 menos 1, ¿cuánto vale C? 0. La ecuación del plano es... ¿Será que esto está bien? Sí, aparentemente está. Sí, pasa por el punto ABC. A ver. Sería A cuadrado más B cuadrado igual a 0, ¿no? Y sería que A y B serían 0. A ver, ¿se quién, por favor? Claro, su compañero tiene razón, porque si pasa por el punto P, pues ¿qué tendríamos acá? A cuadrado más B cuadrado igual a 0, ¿no? Significaría que A y B sean 0, o sea, todo se reduce a 0. Bueno, fuera como fuera. Si ha entendido más o menos cómo es la regla de correspondencia, ¿no? Cómo se tiene que sacar. ¿Cuál es la idea? La primera idea es determinar, si yo tomo un punto P de la manera ABC, entonces determinar alguna ecuación que me determine el semicírculo que sale de este punto en este punto y que pase por P. Muy bien, una vez que lo he determinado, he parametrizado, ¿qué medida es entonces X? El vector tangente a esa parametrización. Y ya está, y lo demás ya se arregla. Entonces hay que determinar entonces cuánto vendría a ser la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos, después lo interceptamos con la esfera y vamos a tener el semicírculo. Eso es lo que hay que hacer. Un favorcito, que también por favor. Vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Unas notas sobre geometría diferencial. Le falta acá ejercicios, algo que ustedes crean novedoso. Pero bueno, ¿cuál es el ejercicio, no? Si yo tomo este punto, le va a asociar este vector. ¿Y quién va a ser este vector? Va a ser un vector que sea tangente a este círculo o semicírculo más, que vaya de arriba hacia abajo. Si tomo este punto, ¿quién va a ser este vector? El vector tangente a este semicírculo que vaya de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la tarea? Determinar la regla de correspondencia de este campo de vectores. ¿Y quién me asegura que es un campo de vectores de la esfera? Claro, porque cada punto P le está asignando un vector tangente. ¿Cómo es el vector tangente de esta curva? Por definición, estaría en el plano tangente. Entonces eso es innato. Entonces a partir de imagino el día jueves voy depositando al DUTIC las notas sobre esto para que ustedes lo tengan en disposición. ¿Alguna pregunta?
Por ejemplo, se me ocurre en este punto, ¿cómo hago para encontrar lo que les dije, no? Entonces es vector tangente a este círculo que está en rojo. ¿Y cómo determino este semicírculo? Va a ser la intersección de un plano con esfera. ¿Pero qué plano? ¿Por qué puntos pasaría el plano? 0, 0, 1, este punto es ABC, digamos, y este punto 0, 0, menos 1. Entonces, ¿puedo determinar ese plano? Sí, porque ese plano va a pasar por el origen. ¿Y cuáles son los vectores de dirección del plano? Este menos este, un vector, y este menos este, otro vector. O puedo encontrar la ecuación general del plano. ¿Cuál es la ecuación general del plano? AX más BE más CZ igual a 0. 0. Y como pasa por el punto 001 y 00 menos 1, puedo encontrar o reducir la ecuación. La ecuación se reduce, creo, a AX más BG igual a 0. Y listo. Ok. Dar un poquito de campo de trabajo variante. Esto se lo vuelvo a explicar con detalle el día jueves. Pero solamente como una especie de preámbulo a esto. Cuando nosotros estamos en un espacio vectorial, en Rn, por ejemplo, entonces, por más que nosotros tengamos cualquier curva aquí en Rn, siempre que la derivamos, su vector tangente siempre va a vivir en el espacio de Rn, ¿no es cierto? Es obvio. O sea, ustedes tomen una curva en R2, la derivada de esa curva ¿en dónde va a estar? En R2. Toman una curva en R20, su derivada ¿dónde va a estar? En ese espacio de dimensión 20. Pero ¿qué sucede en una superficie? Digamos la esfera para que nos demos cuenta. Tomemos este semicírculo. ¿Alguien podría darme la ecuación de este semicírculo que esté contenido en el plano? Vamos a poner este plano. Si esto es X, esto es Y, y Z es hacia arriba, entonces este plano hacia aquí, ¿qué sería? Z igual a 0, X igual a 0, Y igual a 0. Otra vez, pongámoslos así más fácil. Este es el eje X, ese es el eje Y este es el eje Z. Entonces yo quiero este semicírculo que esté acá. ¿Qué corresponde? Y igual a 0. Y igual a 0, ¿no es cierto? ¿Puedo saber cuál es la parametrización? Pues yo derivo una vez, sería tangente N. Derivo dos veces. Como es un círculo, la parametrización está parametrizada por longitud de área. Norma de la velocidad igual. ¿Hacia dónde apunta la segunda derivada? Les decimos siempre les dije al lado cóncavo de la curva, ¿no? Entonces puede haber dos cosas, apunta hacia adentro o apunta hacia afuera. Pero en los dos casos es ortogonal. Entonces esta segunda derivada ya no vive en la esfera, porque las derivadas en la esfera viven en donde, en el plano tangente. La primera derivada está en el plano tangente, la segunda derivada se escapó y la tercera derivada tampoco sé. Entonces yo quiero definir una derivada que en sí esté relacionada con la superficie. Entonces la pregunta es, ¿qué objeto de la superficie utilizamos para definir esa derivada? La superficie, el plano tangente. ¿Qué objeto? No. El plano tangente. El plano tangente es más o menos se utiliza para definir derivadas. Entonces yo quiero una función que haga el papel de la derivada. La primera derivada está en el plano tangente, pero la segunda derivada en este caso se fue. Entonces quisiera una derivada tal que al momento de derivar esto siga viviendo en el plano tangente. ¿De acuerdo? A esa derivada se le va a llamar derivada covariante. Entonces veamos. Si
Tenemos, no copien eso porque eso lo vamos a volver a hacer el día jueves. Tenemos un campo diferencial de vectores definido en un conjunto abierto de una superficie. En este caso es el gráfico y un esfero. Este conjunto abierto puede ser toda la superficie. Una curva diferencial que pasa por el punto P. Hasta aquí, ¿cómo se llama este tipo de curva? En relación a X. Supongamos que yo tuviera así. ¿Cómo se llamaría la curva? Ya se ha puesto al inicio. Curva integral o Curva integral. una trayectoria, ¿no? Bueno, sigamos. Digamos que restringimos el campo a alfa de t. Entonces, mi intención es definir una derivada de x de t. Ejemplo, en el ejemplo que yo les pedía, en el primer ejemplo, esto, digamos que este era el semicírculo máximo, entonces acá vendría a ser el campo x de t, ¿no? Si acá estaba alfa de t sub 0, acá estaría el campo x de t sub 0. Entonces, todos estos pertenecen al plano tangente en este punto, pertenece al plano tangente en este punto. Pero si yo lo derivo como lo conozco, esto puede que ya no pertenezca al plano tangente. Ejemplo, si mi campo es el vector tangente a este semicírculo, cuando lo derivo dos veces, ya no pertenece, es ortogonal. Entonces, ¿qué tengo que definir? Una derivada. ¿Cómo la denotamos? De esta manera. ¿Cómo la denominamos? Derivada covariante. ¿Qué viene a ser la derivada covariante? Es la proyección ortogonal de la primera derivada sobre el plano tangente. Entonces, eso es lo que se tienen que acordar. La derivada covariante es la proyección ortogonal de la derivada sobre el plano tangente. A ver, no me apunten eso porque eso se lo voy a volver a explicar el día jueves. Yo les he dicho que x es alfa primo, o sea, tomo esta curva. Ya sabemos que la segunda derivada se va por acá. ¿Cuánto viene a ser la derivada covariante de x? En este ejemplo. Entonces la derivada covariante sería la derivada del campo. ¿Cuánto vale x? Alfa prima. La derivada de alfa prima, segunda derivada. Sería la proyección ortogonal de la segunda derivada sobre el plano tangente. ¿Cuánto sería la proyección ortogonal? Si hemos dicho que esto es ortogonal, ¿cuánto sería la proyección sobre este plano? 0. Entonces, la derivada de x con respecto a la esfera unitaria es 0. ¿Ya? Entonces, esta es la derivada sobre una superficie. De nuevo, ¿quién es la derivada covariante? La proyección ortogonal de la derivada sobre el plano tangente. ¿Estamos? Correcto. Supongamos ahora, imaginémonos un plano, la carpeta. Listo. Y yo tomo cualquier campo diferenciable a lo largo de cualquier curva. ¿Quién es la derivada covariante? Es la proyección ortogonal, pero estamos en el plano, es una curva plana. Y la derivada de cualquier curva plana, las derivadas enésimas siempre van a vivir en el plano. Nunca van a salir afuera, ¿no es cierto? ¿Quién sería la derivada covariante? No, sería la derivada usual. Ejemplo, tomo un campo cualquiera. La primera derivada vive en el plano. La proyección ortogonal de un vector que vive en un plano sobre sí mismo, ¿cuánto es? El mismo vector. ¿Sí o no? Si yo tomo un vector de este plano, la proyección ortogonal de este vector sobre este plano, ¿cuánto es? El mismo vector. Entonces, en un plano, la derivada covariante coincide con la derivada usual. La pregunta es la siguiente. ¿Y si la derivada usual coincide con la derivada covariante, podemos garantizar que la superficie sea un plano? A ver, traten de investigar eso. Si la superficie es un plano, la derivada covariante coincide con la derivada usual. Lo recíproco es válido. O sea, si
la derivada covariante coincide siempre con la derivada usual, ¿puedo yo garantizar que la superficie sea un plano? No siempre. No, hay Deben un contraejemplo. el cilindro. El cilindro. Puede ser ese ejemplo, profesor, que una vez de un plano, pero a la parte de un plano le agregamos un semicírculo. Y formamos una superficie. Puede ser. Pero ¿por qué un cilindro? Bueno, como es un cilindro, quizás tengo el vector, ¿no? Bien. Así, entonces su proyección sería pues la misma. Ah, claro, pero sería un cilindro coincidiría solamente en esas trayectorias, la recta. Pero quitando esa, o pongamos otra curva y no. Claro, nosotros. Entre comillas, parcialmente. ¿No? Ok, es eso. ¿De acuerdo? Entonces, señores, ya tenemos una derivada en la superficie. ¿Quiénes son los campos paralelos en R3? Son los campos constantes. ¿Por qué paralelo? Porque ya les dije, ¿no? A este punto le asocia este vector. A este otro punto y asocia lo mismo, este otro vector. ¿Cuál es la relación entre estos? Paralelos. ¿Y cuál es la relación con la derivada? La derivada es igual a 0. Quiero que me digan usando la intuición. ¿Y quiénes serían los campos paralelos en superficies? Son campos a lo largo de curvas. ¿Qué condición deberían cumplir? Acá es la derivada usual igual a 0. Allá, ¿qué tendría que ser? ¿Cuál es la derivada en una superficie? Derivada covariante. Entonces, ¿cómo sería la definición de un campo paralelo? Un campo a lo largo de una curva alfa es paralelo si su derivada covariante es 0. ¿Estamos? Entonces es eso. Y todo se reduce a ecuaciones diferenciales parciales. Fíjense acá en el gráfico, ¿no? Este es un campo X. La primera derivada seguramente se escapa. Si se escapa, ¿quién es la derivada covariante? Su proyección ortogonal. Entonces ya está. Entonces no se olviden, derivada covariante, proyección ortogonal de la derivada. Listo. Vamos a quedarnos por acá, por favor. Y continuamos de acá. Y vamos a hacer un espacio para que me expongan la propuesta que quieran hacer sobre el esquema. Solo les pido esquema, ¿no? Capítulo 1, introducción.